Las mujeres salieron a toda prisa del sepulcro llenas de temor y de gran alegría. Se fueron corriendo a anunciar a los discípulos de Jesús lo que habían visto. Pero Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se acercaron, postradas ante él, le abrazaron los pies. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo, vayan a avisar a mis hermanos que vayan a Galilea, allá me verán. Mientras iban de camino las mujeres, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad, contaron a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versos 8 al 15. ¿Cuál debe ser nuestra actitud o la posición de un católico creyente frente a la resurrección del Maestro de Nazaret? Notas amables a la palabra de Dios, lunes 5 de abril, año 2021. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Nuestra posición es importante frente a la fe, frente a la iglesia, frente a la palabra de Dios, frente a la evangelización. Y esa es una buena pregunta hoy lunes, primer día de Pascua del Señor, primera semana de Pascua del Señor, primera experiencia con la Pascua del Señor. Si hiciéramos de cuenta que ha acontecido ese momento tan definitivo en la historia del cristianismo que se llama la resurrección del Maestro, y nos propusiéramos alguna tarea para realizar en nuestra vida de fe, la tarea sería anunciar lo que hemos visto y lo que hemos oído. La evangelización sería excelente, sería muy genuina, sería muy particular, sería muy fidedigna al campo mismo de la palabra de Dios escrita en la Biblia. Tendríamos una ventaja impresionante. Anunciamos lo que hemos visto y lo que hemos oído. Las mujeres salieron del sepulcro y se encontraron con el dueño de la resurrección. Salieron y anunciaron lo que habían visto y lo que habían oído. Aparecieron unos soldados a la vera del camino y se fueron y contaron a los sumos sacerdotes lo que había sucedido, lo que ellos escucharon y lo que ellos dijeron. A mí me parece interesantísimo como esas dos posiciones, anunciar que lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Cuál es la posición que se debe tomar ante la resurrección del Maestro? ¿Cuál es la experiencia de fe que tenían las personas frente a la resurrección del Maestro? Hay dos cosas que pueden llamar la atención: la posición de las mujeres y la posición de los apóstoles. La primera posición, la fe en la resurrección de Jesús, es decir, y la esperanza de contar eso, que Él resucitó, que está vivo, que la palabra resurrección puede significar perfectamente entre nosotros superación, puede significar santidad, perfección, conversión, mirar la vida desde otro ángulo muy diferente, no ser tan anticuado, no estar mirando a todo momento hacia atrás, no devolverse, o como dice el Papa Francisco en algunas ocasiones lo ha dicho, no ser tan rigorista, no ser tan laxista, no ser tan moralizante, entender la caridad y la misericordia. Hay cantidades de palabras para uno poder como interpretar esa palabra resurrección que prácticamente movió la historia de la humanidad y la sigue moviendo. El Evangelio como que escribe la experiencia de la resurrección, la experiencia que tienen algunas mujeres que se llaman discípulas de Jesús según el texto del Evangelio. Y dice el hermeneuta que son como personas que no habían sido tenidas en cuenta para anunciar a eso, a Jesús de Nazaret, para ponerlo en público, para
testificarlo. Entonces ellas como que para nosotros son las primeras comunicadoras de la resurrección del Señor. San Jerónimo, excelente intérprete de la Sagrada Escritura, un hombre lleno de Dios y una persona sabia eminentemente, interpretaba este texto de la Santa Biblia de la primera experiencia de la resurrección de Jesucristo y decía el santo como que hay dos sentimientos que agitan a aquellas mujeres, el sentimiento del gozo y el sentimiento del temor. El sentimiento del gozo, como que llegamos, nos contaron una noticia, no está aquí, se fue, no lo pueden encontrar aquí porque resucitó, es el gozo. Y del temor de ir a contarlo, de que de pronto digan, no, estas están hablando más de la cuenta. El primero por el deseo de que resucitase y el segundo por la magnificencia de un milagro, es decir, se proyectan las mujeres y corren a dar la noticia a los discípulos. Bien interesante que nosotros nos quedemos con esa actitud de las mujeres del gozo, de la esperanza, de no darle miedo, de salir a anunciar, de comunicar, de decir las cosas, de vivirlas. Así como habla el Papa Francisco, que no lo piensa tres veces, sino que dice lo que siente y lo dice desde la Sagrada Escritura. Llama la atención a algunos, golpea a otras personas y como que pone pensativos a otros grupos. San Pedro Crisólogo, que es un gran orador del siglo IV de la historia de la Iglesia Católica, famosísimo, nace en Imola, Italia, y es formado por un excelente obispo también muy famoso en la historia italiana que se llama el obispo Cornelio. Entonces, San Pedro Crisólogo dice que las mujeres son la figura de la iglesia porque salen a comunicar a un Cristo resucitado. Jesucristo reprende a los discípulos cuando ellos dudan acerca de la resurrección. Fíjense, hay una diferencia entre los discípulos y las mujeres. Las mujeres no le ven problema al asunto, entran con el maestro, le abrazan los pies, tienen experiencia de Dios y salen a contarlo. Cambio, los hombres tienen una pequeñita dificultad, no vacilan, dice el santo predicador, y cuando sale al encuentro de las mujeres no las asusta, sino que Jesucristo las saluda en su iglesia que ha recibido en su propio cuerpo y las invita con el ardor de la caridad. Muy buena definición de San Pedro Crisólogo para ponernos en esa sintonía tan importante de la experiencia de anunciar lo que hemos visto y oído según la resurrección de Jesucristo. Galilea también es un sitio interesante para ponerse a pensar cuando dice que nos vemos allá en Galilea, como cuando hablamos aquí al estilo latinoamericano, al estilo colombiano, nos vemos en tal parte, nos vemos en la parroquia, nos vemos en la Plaza de Bolívar, nos vemos en tal parte. Aquí dice nos vemos en Galilea. El Papa Francisco, tan genial como siempre en sus interpretaciones, le dio también todo su significado a Galilea. Y el Papa Francisco en una homilía decía, Galilea es la periferia donde Jesús inicia la predicación y desde allí parte de nuevo el Evangelio de la resurrección para que sea anunciado a todas las personas, a un Cristo presente en la historia. Galilea es la periferia, desde allí parte la evangelización, desde los pobres, los humildes, los sencillos, los necesitados. Los resucitados son los que tienen que darle ese toque, dice el Papa Francisco, a la vida de ser una persona resucitada, una persona brillante, contagiosa, que llama, que impregna a los demás con su manera de ser y de vivir una religión. Eso es un resucitado, una persona que contagia a los demás. San Juan Pablo II, en un Angelus Regina Coeli, en el año 1999, un 5 de abril, el Santo Padre hablaba de la resurrección del Maestro y habló de las mujeres en ese momento y dijo que las mujeres acudieron al sepulcro y ellas llenas de alegría corrieron a anunciarle a los discípulos, obedecieron inmediatamente lo que tenían que hacer. Pero los discípulos temerosos y desconsolados, el anuncio mensajero ante las apariciones del resucitado, dice el Papa, evidenciaron una vez más, confortados con la certeza del Espíritu Santo del gozo pascual. Benedicto XVI, el Papa emérito,
En un Angelo Regina Celli, en un 9 de abril del año 2007, nos dejó esta frase así que me pareció como muy interesante. El resucitado a qué invita a nosotros, a no tener miedo, a salir y convertirnos en mensajeros del anuncio de la resurrección del Maestro. Estamos llamados a salir y a no tener miedo, parodiando más o menos a San Juan Pablo II. San Juan Pablo II repitió cantidad de veces en su ministerio pontifical, non avete paura, decía en italiano, y lo repetía, non avete paura, no tengan miedo, vayan, anuncien la palabra. El Papa emérito Benedicto XVI también invita a no tener miedo. Esta es la primera experiencia, hoy lunes de Pascua, hoy lunes pasada la resurrección del Señor. Tenemos esa primera experiencia de fe desde el capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, salir y anunciar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Por